Bueno, ahora sí, Shabbat Shalom familia, nuevamente en este nuevo episodio, nueva oportunidad que nos brinda el Señor en este Shabbat para poder avanzar y estudiar lo que es su palabra y el cual venimos haciendo lo que es Primera de Juan, ¿cierto? En el capítulo 3 que la semana pasada quedamos en este capítulo en donde prácticamente estuvimos viendo lo que son el amor, ya sabemos que es el amor, ¿no? El amor del Padre, de Abba, ¿listo? Que ha sido ese amor, ese beneficio tan grande que nos ha dado a nosotros, que nos dio, digamos, el privilegio, ¿no? De ser llamados sus hijos. Y ya vemos que ser su hijo, su heredero, ¿cierto? En este caso, los que daremos la herencia, la promesa, todo esto que conlleva la vida eterna, ¿vale? Nos suple y nos capacita con unas características, ¿vale? Unas características que no son características conforme al mundo, sino que son características conforme a la Torah, conforme a la divinidad, o sea, conforme al Ruach, ¿vale? Conforme a su poder, conforme a su palabra. Entonces, debido a esto, ¿vale? El mundo dice que no nos conoce, ¿vale? ¿Por qué no nos conoce? Porque ya no pueden tener una experiencia, un contacto con nosotros de alguna manera, no pueden, digamos, tener comunión, porque ¿qué comunión tiene luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Vale? Entonces ya el mundo no nos conoce, o sea, nos desconoce. Creo que a todos nos han dicho, uy, te desconozco, ¿no? O sea, le dicen a uno eso porque ya no hacemos parte de su mundo, ya no nos ajustamos a ellos, sino que cada día, gracias a la piedad y al amor de Hashem, nos ajustamos a su Torah, nos ajustamos a su palabra, ¿vale? A todos sus parámetros. Y por eso tenemos el título de hijos, ¿vale? Y de esta manera vimos que no todos son hijos, sino aquellos, la familia de Dios es aquella que hace la voluntad de quién? De Abba. ¿Listo? Y pues dice, vimos el versículo 2 que si ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Claro, vimos que estamos en este cuerpo corruptible, aún caminamos bajo la promesa, tenemos el Ruach, tenemos la influencia de Él en nosotros, que es la que nos sostiene, la que nos encamina, ¿listo? Pero aún estamos alejados de Él. ¿Se acuerdan lo que vimos hace 8 días en 2 Corintios cuando Pablo dice, aún estamos ausentes de Él? Pero ausentes o presentes, tenemos que seguirnos comportando como dignos hijos de Dios, personas que se les ha concedido el arrepentimiento. ¿Listo? Entonces, vimos que nosotros, cuando Él se manifieste, traeremos la semejanza de Él, es decir, tendremos un cuerpo incorruptible y le veremos a Él tal y como es. ¿Listo? Le veremos tal como Él en su gloria, porque para poder estar con Él cara a cara, no puede ser en este cuerpo corruptible, sino que tiene que ser en un cuerpo incorruptible, ¿vale? En un cuerpo transformado a la semejanza de Él, es decir, un cuerpo eh, apto, con las características ya no solo de forma espiritual, decirlo como, a ver, ¿cómo que no quiero sonar? No de forma intangible, como se ve ahora, sino de forma tangible, es decir, que se vea. Ahora tenemos unas características espirituales que las manifestamos a través de nuestras obras, de nuestras acciones, ¿vale? Pero cuando se genera todo, esas características físicas, más bien, tangibles, se manifestarán. ¿Listo? Ya este cuerpo pasará de ser un cuerpo incorruptible, perdón, corruptible a uno incorruptible. ¿Listo? Y dice, y todo aquel que tiene estamos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como él es puro. Vimos el ejemplo de que la palabra pureza, ¿cierto? Purificación es la palabra tahor, ¿vale? En hebreo, que implica organizar. Y lo opuesto que esta me es desorganizado. Y nosotros en el mundo estábamos desorganizados, ¿vale? Como el Génesis. Todo era un caos, todo era un caos total, todo era un desorden, porque las tinieblas son así. Pero cuando el Señor manifestó su luz a nuestra vida, nos organizó. Y ya no somos común, y ya no somos desorganizados, sino que somos ordenados en Él. Porque vimos que Dios es un Dios de orden. Y vemos cómo Dios en el Génesis le da toda
una organización, ¿vale? A las cosas que estaban, digamos, le dio vida a lo que estaba estéril, estaba muerto, por decirlo de esa manera. Por eso el Génesis, el capítulo 1, cuando uno lo lee y analiza, es como una descripción de la obra de Hashem en nosotros, ¿vale? Que estábamos nosotros en caos total, estábamos vacíos, estábamos en tinieblas, y dice, sea la luz, y la luz fue. Y cuando la luz se introdujo aquí, empezó a darle una transformación total a las cosas. Eso hace con nosotros. Estábamos en tinieblas, estábamos desordenados, pero llegó la luz y ¡puf! Nos atravesó, se nos manifestó, y ahora nuestra vida está ordenándose día a día. Nuestra vida está tornándose cada vez mucho más conforme a la imagen y a la estatura del varón perfecto, es decir, caminando en santidad. ¿Listo? Que eso es lo importante, caminar en santidad. Entonces, caminar en santidad, en este caso es caminar dentro de unos límites que Él nos ha establecido, que son esos límites que nos ordenan, ¿vale? Unos límites, es como cuando tú colocas, mire, aquí trazo esta línea, a 1 metro trazo otra, a otro metro trazo otra, y las sillas se van a ir colocando a esa distancia en orden, dentro de un límite, ¿vale? No es como quieran, ni cuando quieran, ni donde quieran, ni como usted le parezca. Es como el Señor dispone, ¿vale? ¿Y qué dice el versículo 4? Entonces, claro, todo aquel que tiene esa esperanza, es decir, esa esperanza, todo aquel que ha hecho, se le ha hecho partícipe de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La resurrección, la vida eterna. Es decir, que a todo el que se le ha hecho partícipe de esto, pues hombre, se organiza a sí mismo, así como él es organizado. Es decir, no nos salimos del límite, no nos salimos de ese lugar en donde nos ha colocado. Es decir, no nos salimos de la Torah, de la instrucción. ¿Vale? Eso es lo que nos mantiene ordenados. El orden en un banco, ¿cierto? ¿Qué es lo que lo mantiene? La fila. Por favor, manténgase ahí. Ustedes pudieron ver ahorita el tema de la pandemia y todo, las normas de protocolo epidemiológica, sí, en donde manténgase a 2 metros de cada persona. Colóquese tapabocas. Son normas que nos mantienen ordenados. Pero ya vimos que ya pasó eso y todo el mundo hace como le da la gana. Hablemoslo así en ese término. Es un desorden total. Entonces vemos cómo el mundo y nuestra carne no le gusta adaptarse al orden. No le gusta adaptarse a los parámetros, a las normas, ¿vale? Sino que le gusta hacer siempre lo que quiere, gastar el tiempo menor posible, no es paciente, bueno, no somos pacientes, etcétera, y buscamos formas de saltarnos incluso las leyes. Y eso está mal. Eso es, saltarse las leyes es literalmente una persona que ya vamos a ver qué significa eso. Por eso el versículo 4 dice, vamos a continuar con el versículo, porque quedamos en el 3, continuamos con el versículo 4, que es donde vamos a hablar un poco hoy acerca del pecado. Dice así, todo el que practica el pecado, este es un practicante sin Torah. Lo estoy traduciendo literalmente del griego, así se podría traducir, se le podría dar esa forma de traducción. ¿Vale? Porque la Reina Valera dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado infracciona la ley, ¿vale? Puede quedar muy subjetivo, pero si comprendemos un poco mejor, ¿vale? Lo que implica, vamos a ver qué es infracción de la ley. ¿Listo? Vamos a ver qué es una infracción de la Torah. ¿Listo? Debe un momentico aquí, perdón, de una cosa acá. Vamos a ver qué es una infracción de la Torah, vamos a ver qué es estar sin Torah, todo esto, ¿no? Y los comportamientos en el día de hoy respecto a estas conductas, ¿vale? ¿Por qué? Porque resulta que dice así, todo el que practica el pecado, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo el que practica el pecado, este es un practicante sin Torah. Es decir, el pecado es estar sin Torah, ¿vale? A mí me gusta la forma en que lo define Juan, lo define literalmente de esa forma. Resulta que, infortunadamente, debido a las traducciones que han dado al castellano, no se pueden ver en la Biblia los diferentes tipos de matices
escalas en las fallas inherentes al ser humano, que es el pecado, ¿vale? O sea, lo que no se quita de nosotros, que es el pecado. Y tiene unos matices, ya los vamos a ver. Porque lo que traduce como pecado, iniquidad, o sea, todo lo traducen de una misma manera. Pero si lo dejamos a nuestra pensamiento, nuestra sabiduría, vamos a imaginarnos cualquier tipo de cosas. Por eso para el mundo lo que hace no es pecado. O lo que nosotros hacíamos en el mundo no era pecado. ¿Vale? Pero bueno, ya sabemos que sí lo era. ¿Listo? Y ese es el tema. Cuando dejamos las cosas sujetas a nuestro propio criterio y no lo llevamos a lo que la Biblia nos quiere dar en esos matices. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo traducen de una misma manera. Pecado, 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 pecado. Pero resulta que hay tres tipos de palabras en la Biblia para entender las escalas del pecado que se pueden evidenciar en un ser humano. ¿Listo? Lo primero que nos preguntamos nosotros es, ¿qué es transgresión? ¿Qué es una transgresión? ¿Qué es una infracción? Bueno, transgresión es infringir una norma, una ley. ¿Listo? Causar un perjuicio, ya sea por error o por omisión. ¿Vale? Porque a veces podemos omitir. A veces se nos puede pasar de plano algo, tenemos tanta cosa en la cabeza que nos enfrentamos ante una situación y se nos olvida. Como les decía entonces, en la Biblia tenemos tres palabras, ¿vale? Básicas, por decirlo de esa manera, para entender las escalas del pecado que se pueden ver reflejadas en el ser humano. ¿Listo? Y lo que les preguntaba, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es una transgresión? ¿Qué es una infracción? ¿Vale? Bueno, una transgresión es el acto de infringir una norma o una ley, causar un perjuicio, ya sea, como les decía, o por error o por omisión. Omisión es por un olvido, ¿listo? Por olvido, ¿vale? Por olvido. Eso es una omisión, por olvido, ¿vale? Y, y literalmente entendemos que esto significa así de plano, que una transgresión, una infracción es romper, saltarme incluso una norma, una barrera, ¿vale? ¿Vale? Un ejemplo, cuando violas o violamos o hemos violado de pronto una norma de tránsito, ¿vale? Muchas veces lo hicimos por desconocimiento o porque olvidamos algo, omitimos algo. El desconocimiento, ¿por qué se da? Porque no conocemos las normas de tránsito, ¿vale? Nos da pereza leer el manual de tránsito, etcétera, que tiene acerca de la norma, la señalización, etcétera. ¿Cómo pasa en la Torá? A veces nos da pereza leer la Torá, que no sé qué, uy, que ese poco de cosas en Levítico, uy, que ese poco de cosas en Números, uy, que... Pero hombre, si le pedimos al Señor que nos ayude, créeme que el Señor nos va a ayudar a comprender lo que implica y lo que da a entender en su palabra actualmente, ¿vale? Entonces, cuando violamos una norma de tránsito, ¿vale? Que este es un lenguaje que creo que todos entendemos, así lo hayamos hecho por desconocimiento o por olvido, ¿cierto? No obstante, por esto, debemos ¿qué? Pagar una multa. ¿Para qué? Para que se cubra esa falta. ¿Listo? Porque eso queda registrado en el sistema y donde quiera que vayas, esa falta la vas a tener hasta que no se te cubra pagándola. ¿Listo? Pero vuelves y cometes otra vez la infracción de una u otra forma. ¿Listo? La misma u otra diferente. ¿Vale? Y aquí ya mostramos una conducta que debe entrar en evaluación del por qué, habiendo sido cubierta la otra falta, volvemos a producirla y permitimos nosotros que se vuelva a generar esa falta. Y por último, tenemos otro comportamiento en el tránsito,
¿cierto? En donde se le puede llamar la reincidencia, ¿vale? Ya que prácticamente te vuelves cliente del tránsito, por decirlo de esa manera, porque mantienes de falta en falta en falta. Lo peor de eso es que ya no te importa, ya te da igual, porque llegas a un punto, y lo he escuchado, de gente que dice, una más, una menos, eso no hace la diferencia, está gastando tinta conmigo. Así, yo lo llegué a escuchar de gente que tenía 20 multas, y especialmente los que andan en busetas, con esa guerra del centavo, acá en Cali, en Colombia. Está gastando tinta, así son, ya les importa la ley, no les importa la norma. Se vuelven literalmente descarados y reincidentes. Y eso ya se puede entender como una rebelión ante la norma, ante la ley, ¿vale? Es una conducta, una práctica constante. Ya se vuelve una acumulación de faltas, donde no hace el más mínimo esfuerzo para cubrirlas, para pagarlas, sino que se conforma en ese estado. Y al final se vuelve un prófugo. ¿De qué? De la justicia. Literalmente, porque ya en todo momento, o la persona que anda sin SOAT, la persona que anda sin seguro, sin el chaleco, sin el casco, un ejemplo, cosas así, anda evadiendo. O que no tiene la moto funcionando bien, los he visto como evaden. No me incluyo porque así no funcionamos aquí en esta casa, gracias a Dios, todos andamos al día, reglas bien. Pero sí he visto cómo personas evaden. Andan en unas motos, unos carros tan destartalados, tan malos, claro que tienen que evadir. Y mantienen huyendo. Y qué pereza usted estar huyendo todo el tiempo de la justicia. Porque súmale que tiene 20 ¿qué? 20 faltas, 20 multas. Y lo agarran con una moto en mal estado, un vehículo en mal estado, se lo van a quitar, le meten multa. Y si accidentas a alguien, te puede buscar la cárcel. Entonces, se vuelve la persona un practicante, se vuelve un experto en evadir. ¿Y evadir qué significa? Evadir algo, evadir una responsabilidad, ¿vale? Es no reconocer algo, ¿vale? Porque estás evadiendo la justicia y es más fácil, y uno los ve quejándose, es que el tránsito molesta mucho, es que esos policías son así, es que, claro, no asumen la responsabilidad de su error, sino que se le echan la culpa a los demás, ¿vale? Se vuelven expertos en la evasión de la justicia por la cantidad de faltas. ¿Y por qué? ¿Vale? Porque se vuelven practicantes, ¿vale? Y esta es la práctica. La práctica es cuando realizas varias veces algo que has aprendido, sea bueno o malo, y porque te gusta. ¿Y lo haces para qué? Lo haces para adquirir, o sea, cuando practicamos un deporte, o sea, una profesión, ¿para qué lo hacemos? Hombre, primero lo hacemos porque nos gusta y segundo porque a medida que vamos practicando, adquirimos una habilidad o una experiencia en ello. Entonces, al final del día, un practicante es aquella persona que tiene por costumbre una actividad, una rutina. Sí voy a entender lo que quiero decir en este aspecto respecto al pecado, o sea, con ejemplos. Quiero que llevarlos a que dimensionen cada detalle, lo que es la práctica, lo que es la reincidencia, lo que es la infracción de la Torá, ¿vale? Y de esta manera pasa así en lo espiritual, ¿vale? Porque resulta que la palabra que aparece aquí como pecado es la palabra hamartier. Es la palabra hamartier. En griego, hamartier. ¿Sí? Y esta palabra griega, es griega, se compone de la partícula privativa a, ¿cierto? Que significa sin, ¿listo? En español, sin, o sea, sin algo.
y de la palabra meros en griego. Que meros prácticamente significa participación o una parte o porción. ¿Listo? Y hamartía, ¿cierto? Esta palabra, hamartía, que traducen como pecado, ¿vale? Porque esta es la palabra que traducen como que utilizan para pecado, prácticamente es una pérdida por no dar en el blanco. O sea, pecado, esto es pecado, ¿vale? Y esto es una pérdida, significa una pérdida por no dar en el blanco, ¿vale? Eso es hamartía. Y esta palabra resulta que cuando uno la busca en la concordancia de la Septuaginta griega, redpath, ¿cierto? Es utilizada para 15 palabras hebreas, imagínense. Pero sin embargo, hay 3 palabras que me llaman la atención y que son las que más utilizan. Y estas palabras hebreas son las que yo considero que determinan los matices o escalas de comportamiento humano por el pecado, ¿vale? Y la primera palabra de esta, ¿cierto? Que es la que traducen para hamartía en griego, en hebreo es hatá. Se la voy a transliterar. Hatá. ¿Listo? Que hatá lo traducen como pecado. ¿Listo? Y uno se pregunta, ¿qué es pecado? Porque si no entendemos la definición correcta de lo que significa pecado conforme a la escritura, lo vamos a dejar en nuestro libre pensamiento y lo que consideremos pecado es pecado y lo que no, no, así sea pecado. ¿Me hago entender? Entonces, hatá, ¿cierto? Que traduce como pecado normalmente, es una transgresión a la Torá en su defecto por omisión, ¿vale? Es un error. Sin embargo, a pesar de que era un error, ¿vale? U omisión porque se te olvidó, el Señor no dejaba sin que la persona presentara un sacrificio por este error, ¿vale? Hataim, sacrificio por el pecado de ignorancia, llamémoslo así, ¿vale? Un pecado de ignorancia o por olvido, por desconocimiento o por olvido, ¿vale? Es por eso que no debemos decir, como muchas veces lo hacemos, ah, es que el Señor conoce mi corazón. No, no pasa nada. No creo que el Señor se moleste por eso. Hombre, ¿quién eres tú para decir qué es bueno y qué es malo conforme a lo que la Torah ya ha establecido que es bueno y que es malo? ¿Vale? Si mentiste, ay, una mentirita piadosa, hombre, es pecado. Mentira es mentira. Ah, que tú, en tu conformismo en el pecado, quieras disminuir o hacer ver mínima la gravedad de ese pecado, es diferente. Pero eso no le cambia prácticamente lo que la Torah ha estipulado que es mentira, engaño. ¿Vale? Sí, sí vamos comprendiendo eso, ¿no? Entonces, por más mínimo que sea el error, hay que ponernos a cuentas con el Señor. Y con el Señor y con los demás, porque si hemos cometido el error a los demás, por más mínimo que sea, tenemos que agachar nuestra cabeza y pedir perdón, ponernos a cuentas, menguar el orgullo, ¿vale? Por más mínimo que sea, como que, ay, no, ya sí, estamos en familia, estamos entre amigos, no pasa nada, yo sé que man es bien, yo sé que ella es bien, yo sé que, bueno, no, porque Dios sí lo tiene en cuenta, Dios lo sabe. Entonces, donde tenemos que doblegarnos y decir, hey, perdóname, cometí este error, hey, te hablé duro, hey, te grité, hey, mira que te dije esto y te herí, disculpame, ¿ya? Eso antes nos hace más grandes, no nos quita nada. Entonces, un error, por más mínimo que sea, es una falta ante la Torá.
para Hashem. ¿Vale? Sin embargo, hay errores de errores, como les digo. Y no todos tienen la misma consecuencia, ¿no? Porque es que hay una frase que yo aprendí en el cristianismo hace muchos años y que hasta hace poquito la dejé, porque ya gracias a Dios pude entender, que dice, porque me doy cuenta ahora que no es correcto, ¿vale? Para mí no es correcto usar esa frase, ¿vale? ¿Cuál es la frase? Es que no hay escalafón de pecado para Dios. Pecado es pecado. Y sí, si la miramos desde un punto de vista objetivo, ¿vale? Pecado es pecado. Matar y robar son pecado. Pero sus acciones son distintas y por ende las consecuencias también son distintas. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que porque no hay escalafón de pecado para Dios, entonces, voy a matar que para Dios es lo mismo que robar. Hombre, uy, ojo con eso, ¿vale? Ahí está hablando es tu carne, prácticamente, que no es lo mismo. Mentir, así sea al igual que pecado, que matar no es lo mismo. ¿Mm? Y por ende, tienen acciones distintas y por consecuencia, formas de pago distintas. Porque cuando tú matabas a alguien, la consecuencia era la muerte para ti. Eso es lo que llaman pecado de muerte, ¿vale? Homicidio, pecado de muerte. Y era que muriera irremisiblemente. Entonces, hay que tener cuidado con esas frases, que pueden sonar muy bonitas y lógicas dentro de nuestra lógica humana. Pero la pregunta es, dentro de la lógica y el entendimiento que da la Torá, la lógica de Dios, que nos da a través de la Torá, ¿vale? ¿Aplica? Para mí no aplica, en lo personal, esa frase, ¿vale? Es como la frase que dicen, Dios ama al pecador, pero no al pecado. Hombre, no tiene sentido. Cuando la palabra dice que él aborrece la oración, repudia la oración del pecado. No, no, tiene nada que ver. Lo que pasa es que quieren romantizar las cosas. Cuando tú romantizas la palabra de Dios, es para justificarte a ti mismo. Eso es una conducta de justificar, para justificarnos, como que, ay, que la Torah no sea tan dura, ay, yo no creo que, no, la Torah dice y punto, ¿vale? Que tenemos que mirar los diferentes ángulos y perspectivas y todo así, pero no hay que cambiarle nada, ¿listo? Entonces, por ahí entendemos lo que es Hatá. Hatá en este caso, prácticamente lo que les dije, ¿vale? Era una transgresión de la Torah, una transgresión de la Torah por ignorancia, llamémosle así, ignorancia, o sea, desconocimiento, y omisión, o sea, olvidarse, que nos puede pasar que a veces nos puede olvidar. ¿Listo? Omisión, ¿vale? Ese no me quedó bien hecho. ¿Listo? Y omisión. Por otro lado, tenemos otra palabra hebrea para pecado, que esta la traducen como iniquidad, que es la palabra avón, ¿vale? Avón, ¿listo? Que esta la traducen como ¿qué? Como iniquidad. Avón, ¿vale? Y resulta que el avón, este es el pecado que ha sido justificado. Es un pecado que ha sido encubierto, cuyo efecto permanece, es decir, que la persona no ha acudido a corregirlo, ¿vale? Es un pecado que la persona sigue, a pesar de que ya le fue cubierto y pidió perdón por ello, sigue cometiendo, ¿vale? Sigue cometiendo el pecado, no acuda a corregir. Se queda en esa zona de confort, como quien dice, pues Diosito me perdona. Ejemplo, o el que reza, peca y empata. El que peca, reza, empata, perdón. ¿Vale? Algo así. No acudimos, no hacemos el más mínimo esfuerzo por corregir el pecado que se nos ha sido encubierto. Y por último, en la tercera palabra, tenemos la palabra pesha,
Bueno, vamos a colocarlo aquí la definición de que este viene siendo el pecado justificado que no se acude a cambiarlo, ¿no? Pecado que ya fue justificado, se cubrió, pero no se corrige. O sea, que ya pedimos perdón, pero seguimos en la misma conducta. ¿Vale? Y por último, vamos a ver si me alcanza aquí, tenemos el estado, la palabra pesha. Pesha. Que esto lo traducen como rebelión. O a veces muchas veces como impíos, los impíos. ¿Vale? ¿Qué es el pesha? El pesha es el estado putrefacto, el grado más alto que puede llegar a un ser humano, una persona. Es la acumulación de iniquidades. Es decir, que cuando yo entro en o sea, es cuando yo prácticamente entro en un estado de provocación constante, o cuando me levanto contra una autoridad. ¿Se recuerda el ejemplo del tránsito de la persona que ya reincide y le importa y quiere pasar por encima de la autoridad y ya falta el respeto a la autoridad, no le gusta que le llamen la atención? He visto gente que prácticamente cometen la falta, el guarda le reclama y agreden al guarda. O sea, imagínense el comportamiento de esa persona. Ese comportamiento muestra lo que esa persona es y lo que tiene por dentro. Es una persona que está en rebeldía totalmente. Se levanta contra la autoridad, provoca a la autoridad, porque le molesta la corrección, porque esa persona piensa que todo lo que hace es bueno y que todo el mundo se le tiene que aguantar, sin importarle si perjudica o no perjudica. Anoche el profe Eric hablaba algo en la enseñanza de Efesios, algo muy bacano, sobre el tema de la conciencia y la inconsciencia. ¿Vale? Son personas inconscientes, es decir, son personas que no tienen la capacidad de visualizar, es decir, no buscan el bienestar de ellos, ni procuran el bienestar de los demás. No conocen la causa y el efecto de una acción y por ende van actuando de forma deliberada y en contra de la Torah. Entonces esta persona es un pesha, o sea, esta persona está en un pecado de pesha, literalmente, en un pecado de rebeldía, ¿vale? Como que a esa persona le da igual ya cometer el error. Y este pecado, el pesha, es lo que se conoce o se debería conocer como el pecado de condenación. Por eso les decía que era el grado más putrefacto que puede llegar una persona. Es ahí donde la persona se vuelve ya un practicante. Un practicante es un experto. ¿Pero un experto de qué? En el pecado. Un experto en hacerlo mal. Se vuelve un practicante como tal. Este es pecado de condenación. Por aquí, pecado de condenación. ¿Vale? Espero me entiendan la letra. Un pecado de condenación. Entonces, a lo que quiero ir con todo esto, quiero que quede claro, ¿no? Los tipos de pecados que hay. Va a ver, las palabras o los grados más bien, las escalas que hay como tal, el jatá, perdón, el avón, el pesha, ¿cierto? Y a lo que yo quiero ir con esto es que nosotros, cuando estábamos en el mundo, ¿vale? Estábamos en un estado pesha, un estado de condenación. Así de simple. Estábamos para condenación. Si hubiéramos muerto en ese momento, hubiéramos muerto ya esperando juicio para condenación. ¿Vale? Es decir, sin reconciliación con Dios. Porque estábamos constantemente en desafío a Él por nuestro comportamiento contumaz y atrevido que ejercíamos. Nos daba igual prácticamente pecar. Pensábamos que era bueno pecar. Y a lo malo le llamamos bueno. De hecho, literalmente trucábamos los cables, trocábamos. O sea, a lo malo le decíamos bueno y a lo bueno malo. Imagínense.
Yo creo que muchas veces cuando nos predicaron, ay, no me venga con ese sermón, ay, qué pereza, ay, Diosito sabe cómo va conmigo. O sea, éramos tan atrevidos que colocamos a Dios, como lo hablábamos la semana pasada, en un lugar de alcahuete, o sea, un Dios permisivo. Y nos jactábamos diciendo que éramos hijos de Dios. Mira la ignorancia tan tremenda en que nos mete Satanás. ¿Por qué Satanás? Porque él es el príncipe del mundo. Todo el sistema mundano, más bien, todo el sistema corrupto, ¿vale? Entonces, estábamos en un pecado de condenación constante. Sin embargo, nosotros actualmente, ya que somos hijos de él, ¿vale? Porque ya nos ha dado perdón de pecados, se han visto los frutos en nosotros, todo, pero si nos descuidamos, podemos llegar a alcanzar poco a poco el pecado de muerte. Ahora, no quiere decir con esto que vamos a perder la salvación. No, no, no. Quiero que se me entienda esto, ¿vale? Porque miremos a David. David le pasó eso. ¿Qué hizo David? Mató y adulteró, ¿cierto? Y esto daba para que él muriera. Mire cómo le llega el profeta Natán por medio de una parábola. ¿Y qué dice David? ¿Quién es ese para que muera irremisiblemente? ¿Cierto? ¿Y qué le dice Natán? Ese eres tú. ¿Ah? O sea, tenía que morir por ese pecado. Pero Dios ya lo había escogido. ¿Vale? Por eso no quiere decir que la salvación se pierda, sino que a lo que me refiero es que las consecuencias que vamos a sufrir son nefastas. ¿Vale? Porque nos confiamos, creo muchas veces, es que Dios ya me dé la salvación y yo me relajo, yo creo que el Señor ya me lleva. No, hombre, nosotros tenemos que disponernos, tenemos que aprovechar que se nos dio el Ruach, ¿vale? Y no podemos ser siervos perezosos, ¿vale? No podemos ser siervos malos, malos administradores de lo que se nos ha dado, ¿no? Sino que prácticamente nosotros tenemos que aprovechar y esforzarnos, porque ciertamente en nuestra carne no hubiéramos podido lograrlo, pero tenemos que esforzarnos por luchar, es decir, por ir por dejar el pecado, por apartarnos del pecado. Y ya cada uno en su intimidad con Dios le pedirá y analizará y le pedirá al Señor que le muestre cuáles son sus falencias, cuáles son nuestras faltas, ¿vale? Para poder identificarlas y asimismo atacarlas, el problema de la raíz. Pero tenemos que esforzarnos, porque ciertamente la palabra dice que se nos demandará, lo vimos hace 8 días, que padeceremos ante el tribunal de Mashiach y se nos demandará por cada cosa que hayamos hecho, buena o mala. Entonces tenemos que ser diligentes, dice Pablo, ser diligentes. ¿Vale? Tenemos que predicar con diligencia. Obviamente ya sabemos entre los parámetros que el Señor nos coloque, nos muestre, no es echarle las perlas a los cerdos porque sí, no, 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 hay que saber, hay que ser, también saber en qué momento se hace. A lo que quiero ir es que, lo digo por experiencia, que sí, porque soy humano, que si nos descuidamos familia, podemos llegar a un estado de putrefacción, ¿no? Estado de muerte. Y las consecuencias que se sufren por eso son feas, son horribles y duelen. Por eso y por algo, Mashiach le dijo al paralítico, al que sanó, le dijo, ve y no peques más. No sea que te venga algo peor. Yo quiero que leamos Hebreos capítulo 10, versículo 26-36. Hebreos capítulo 10, versículo 26-36. Porque mira lo que dice. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ese es el pecado de Avón, el segundo, ¿no? Pecar voluntariamente, ¿vale? Habiendo conocido, a sabiendas,
¿Listo? Cuando se hace algo que sé que es malo y lo hago. Dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, cuando la palabra nos muestra esto es lo bueno y esto es lo malo, porque lo que diga que es malo es la verdad y lo que diga que es bueno es la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torá de Moisés, o sea, la Torá de Moisés significa la Torá de Hashem, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente, imagínense. Y ya lo hemos visto en el testamento de los patriarcas, de los primeros, ¿cierto? Que llaman Antiguo Testamento, y he visto cómo el Señor, cuando alguien cometía un error, se iba de apedreada, o sea, mataban a apedreada. No le ponía con cuentos. Entonces dice, el que vio la Torá del Señor, ¿cierto? Que fue dada a través de Moisés, por el testimonio de o 2 o 3 testigos muy irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotee al Ben Elohim, es decir, al Hijo de Dios? Ya sabemos qué significa el Hijo de Dios, y tuviere por qué inmunda, por tamé, por inoperante, o sea, por vana, la sangre del testamento en la cual fue distinguido e hiciere afrenta al Ruach de gracia. O sea, si en ese entonces, que no había venido Mashiach, que se presentaba el sacrificio, o sea, el perdón de los pecados por medio de sacrificios de animales, el Señor, sin embargo, hacía cumplir su Torah en el sentido de que si la persona cometió un pecado de muerte, tenía que morir. Mire qué pasó con el pecado de Acán, y llevó toda su familia la consecuencia de ese pecado que cometieron, porque omitieron la palabra de Dios. ¿Cuánto más creen que la persona va a recibir por haber pisoteado? O sea, pisotear es como burlarse, decir esta sangre, este sacrificio es vano, este sacrificio es inútil, este sacrificio no tiene sentido, este sacrificio no lo necesito porque yo estoy bien, Diosito sabe cómo voy yo. O sea, cuando te haces una idea o una imagen distorsionada de Dios, o nos hacemos una imagen distorsionada de Dios, hablándonos a nosotros mismos, y ese es el peligro, que muchas veces hacemos pasar la voz de nuestro interior como si fuera la voz de Dios. Es un peligro. Eso hay un hilo pequeñito entre la voz de Dios y pensar que Dios nos habla a través de nuestros pensamientos. Es decir, como que cualquier pensamiento que yo crea que es bueno, entonces, ay, es de Dios. ¿Vale? Y a veces me atrevo a decir que la persona dice, y es que Dios me dijo que te dijera. O sea, hay que tener cuidado, porque esos pensamientos, por más buenos, todas las intenciones, hay que llevarlas a prueba. ¿Cómo a prueba? A la Biblia. Tengo una intención buena, vamos a mirar si esto lo avala la palabra, o sea, si esto realmente tiene que ver, el Señor lo muestra, Porque recuerde que no es lo que yo considere, porque Dios ya nos habló y nos sigue hablando a través de su palabra, ya está. Que el Ruach nos puede guiar a algo, nos puede dar una conclusión buena, pero jamás voy a decir es que Dios me dijo que te dijera. Eso es delicado, eso es peligrosísimo, tanto para la persona que lo está diciendo como la que está recibiendo eso, ¿vale? Porque si esa palabra no es de Dios, primero la consecuencia que viene para esa persona es tremenda. Y esa palabra, si no es de Dios, va a causar un efecto totalmente contrario en la persona que está recibiéndola, un efecto contrario a lo que la verdadera palabra de Dios genera. Porque la palabra de Dios, por más de que muchas veces te amoneste y te haga sentir, te exhorte, jamás te va a llevar a que te alejes de él. Lo que nos aleja de él es el pecado, no su palabra. ¿Vale? Y ciertamente, si alguien te dice que Dios te dijo, pero esa palabra te aleja de Dios,
No era de Dios esa palabra. Jamás te va a alejar. Dios ya dijo, aquí está, ¿vale? Entonces, es ahí donde tenemos que tener cuidado, ¿vale? Hay que tener cuidado con todo esto, porque cuanto más podemos, o sea, recibir castigo, ahora por el sacrificio de Dios, o sea, por pisotear, por tener por inmunda, o sea, por inoperante, por inútil, el sacrificio de Mashiach. ¿Mm? Tenerlo por inútil es pensar que no necesitas, que estás bien y que no estás en pecado y que no necesitas arrepentimiento de pecados. ¿Mm? Dice, versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Qué es la venganza? Para que pronto no vamos a pensar mal, ¿no? Ay, que Dios es un Dios vengativo, porque ese es el pensamiento occidental, no, la venganza no. A ver, la venganza es el pago o la retribución de la justicia, es decir, que Dios da el justo pago, porque Él es justo. Él es, él es la justicia, y Él sabe qué medida de pago y de retribución da cada persona. Nosotros no sabemos eso, por eso dice que no nos venguemos, porque nosotros nos llenamos tanto de ira y de emociones que podemos pagar mucho más mal. Por eso cuando vemos que a una persona le hacen algo, esa persona está pensando en hacerle el triple a la otra persona. Su pago de justicia es desproporcionado. Por eso tenemos que dejarle las cosas al Señor. Cuando nos hacen algo malo a nosotros, dejémoselo a Dios, porque Él es el que mejor sabe cómo dar pago de justicia a esa acción que ejercieron hacia nosotros. No nos matemos la cabeza pensando en que sí, da rabia, da molestia, qué horrible, pero entrégale todas esas causas al Señor, entreguémosles todas esas causas al Señor. Es algo que uno tiene que empezar a hacer, ¿no? Empezar a dar fruto en eso. Entonces, por eso dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Claro, miren, si nosotros, siendo llamados por Dios, seguimos ejerciendo un comportamiento contumaz, rebelde, empezamos a escalar en el pecado hasta que nos volvemos practicantes del pecado, estamos buscando que Dios nos visite. Y si Dios nos visita para corregirnos, va a ser doloroso. Y aunque sea doloroso, va a ser bueno, porque nos va a rescatar. Mire todo lo que le pasó a David. Es un ejemplo claro. Con su familia, con sus hijos. Su hijo se fue en contra de él, le tocó huir, no, eso mejor dicho. Pero al final del día todo fue para bien de él. Y nunca le hizo perder, nunca le quitó la salvación, porque Dios no se retracta a su palabra. Pero lo que me refiero son las consecuencias, que las podríamos evitar si somos sabios. Y la sabiduría implica saber poner por obra lo aprendido de la Torá, de la palabra del Señor, en nuestras vidas cotidianas. Es decir, a cada situación que nos vamos enfrentando, saber cómo nos comportamos, ¿vale? Y no dejar que nuestra carne nos domine. Fácil, fácil no es, pero tampoco es imposible, porque para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Y cómo es posible vencer la carne? Pues, hombre, a través del Rúa, orando y estudiando la Escritura. Y entre hermanos compartiendo la palabra del Señor. Entre hermanos del mismo sentir, claro está, ¿no? Ayudándonos y animándonos a los otros. ¿Vale? Pero ¿qué dice el versículo 32 de Hebreo? Dice, pero traigan a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo. Y por otra llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, o sea, los que sufrimos a causa del Evangelio, ¿no? Cuando fuimos iluminados empezamos a hacer burla y sufrimos las consecuencias del mundo. ¿Sí me van a entender? Porque el mundo ya nos empieza a rechazar, nos hace sentir mal, nos vituperan, nos quieren avergonzar, nos quieren burlar, no hecho de todo, y vamos a sufrir de alguna manera el rechazo de ellos. Dice, porque de los presos también se compadeciste, y el despojo de sus bienes sufriste con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdan, pues, su confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Entonces, la voluntad de Dios no es liberarnos para pecar.
La voluntad de Dios es liberarnos para llevar su evangelio, ¿vale? E incluso sufrir por causa del evangelio. O sea, reconciliarnos y sufrir por causa del evangelio. Ahí lo está diciendo que la voluntad del Señor es esa. Ay, Dios tan malo, no. Simplemente eso muestra. Sepan que si a mí me vituperaron, primero ustedes también los vituperarán. No se preocupen de ese ser. ¿Vale? Entonces, esto es bueno porque esto nos sirve para la próxima clase, que no alcanzamos a llegar hoy, porque el contexto del capítulo 3, conforme a lo que está hablando al amor, está hablando al amor entre hermanos. ¿Listo? Eso lo vamos a ver la otra semana, no alcanzamos a verlo, pero ahí lo está dando ya. Porque los previos también te compadeciste, y después de sus bienes sufriste con gozo, sabiendo que su confianza tiene grande galardón. Ya está, ¿vale? Entonces, no podemos ser sacados del pecado. Es como si te sacaran de la basura, es como el cerdo. El cerdo tú lo lavas, lo limpias y al ratico se está revolcando en el lodazal otra vez, en el estiércol, porque es el estado en el que le gusta estar. A nosotros nos puede pasar eso. Yo me acuerdo de un perrito que tenían unos familiares de nosotros, Lucas, era un dálmata. Y ese perro lo bañaban en la finca, lo llevaban a la finca y lo bañaban y se iba a revolcar en el estiércol de los caballos y de las vacas. Y llegaba vuelto, como era blanquito, llegaba vuelto verde. Y lo bañaban y volvía. Porque es, ¿por qué? Mire que eso denota, cuando actuamos de esa manera, que el Señor nos saca del mundo, nos saca del pecado y queremos volver allá, eso denota un estado irracional, como un animal, nos comportamos como un animal, no razonamos, no tenemos conciencia, porque no distinguimos qué es lo bueno de lo malo. El perro para él no es malo eso, él simplemente le gusta y ya, ¿vale? Nosotros tenemos una conciencia mucho mayor que la de los animales y no es posible que hayan personas que uno mismo dice, uy, estos se comportan peor que un animal. Es que parece que no razonaran, no desarrollaran conciencia. Y no podemos obrar así. Que el Señor, habiéndonos limpiado, busquemos otra vez ensuciarnos. Ensuciarnos. No es correcto. Porque si lo hacemos, podemos pagar las consecuencias fuertes. Y con esto no los estoy asustando, porque a mí no me gusta meterles miedo, ni la doctrina del temor, ni no, sino que son advertencias, ¿vale? Para que nos cuidemos y estemos más atentos, ¿listo? Estemos atentos. Pero bendito es Él, porque por la gracia que nos ha dado, que nos dio, podemos hacer, cuando llegamos a un estado de putrefacción, incluso habiendo sido llamados por Él, ¿vale? Como el ejemplo de, voy a quitar esa muletilla que tengo del vale. Como el ejemplo que les di de David, se conoce como el Shubá. Shubá, que es lo que el arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento que llama Shubá, que lo dicen Teshuvá, ¿no? Shubá, ¿cierto? Con la T. Es la capacidad de regresar a Él. Es la capacidad que nos da Él de volver con un arrepentimiento genuino, real. Es como cuando llegamos a ese estado de putrefacción tan grande que le decimos, Señor, ya no puedo más. O me ayudas, o yo no sé qué va a pasar conmigo. Necesito volver a ti, llévame a ti. Y a veces el Señor nos deja que lleguemos a ese estado, porque eso también nos va a enseñar. Nos va a llenar de experiencia para enseñarle a otros y hacer que otros, evitar que otros posiblemente caigan en ese mismo estado, compartiéndole nuestra experiencia. Y el Señor simplemente te deja. O sea, ¿qué es dejar? Que no mete su mano para que no llegues allá. Pero sin embargo es tan grande que te cuida, nos cuida. Y es ahí donde el Señor nos permite llegar a ese estado de que clamemos tanto, o sea, como que, ¿te gusta tanto el pecado? Listo, sáciate, hasta donde no poder más. Hazle, a ver si te vas a sentir feliz así. Listo, si eso es lo que buscas, hazlo, ¿vale? Nos vas a ver horrible, nos vas a ver horrible. Pero es ahí donde Él en su infinito amor y su fidelidad nos ayuda y nos da la mano, venga para que otra vez. Va a doler, va a costar,
Y sí, seguramente tendremos que pagar las consecuencias del pecado. Y Él es un juez justo. Pero considero yo, es un pensamiento, que cuando estamos en ese estado tan malo, sufriendo, ahí ya estamos pagando las consecuencias. Literal. Claro, nos va a doler, porque cuando nos caemos, nos raspamos, nos llenamos de espinos, nos chuzamos, pues hombre, nos van a tener que sacar eso, nos van a tener que lavar las heridas y va a doler. Pero al final el Señor nos va a limpiar y nos va a tratar y nos va, porque su palabra es como la miel, es como un ungüento que sana las heridas, literalmente. Es un humectante a nuestros huesos, leían Proverbios. Humecta nuestros huesos, nos da vida. ¿Mm? ¿Y por qué digo que literalmente podemos llegar, cuando estamos en el estado más malo, sufriendo, estamos pagando las consecuencias? Porque cuando pecamos, es como darle una carta abierta, un permiso a Satanás para que haga estragos en nuestra vida. Es como cuando abrimos una puerta, ¿no? Por eso tenemos que mirar qué puertas de nuestra vida están abiertas y qué puertas no. Si están abiertas y si tú ves que esa puerta se está prestando para entrar el maligno por ahí, ciérrala, ciérrala, ¿vale? No lo pienses dos veces, ciérrala, porque por ahí se va a meter y se va a meter y se va a meter. Entonces tenemos que cerrarla y cerrar es dejar de hacer, ¿listo? Y empezar a resistir, a luchar. Pero para que la lucha sea más sencilla, tenemos que doblarnos, orar y leer la palabra y decirle al Señor que nos fortalezca, porque la lucha sin Él es perdida, pero la lucha con Él se gana, porque Él venció a las tinieblas. Entonces, por eso dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz que yo le doy no la da como el da el mundo, ¿vale? No se perturbe su corazón. O sea, no se angustie. Él he vencido al mundo, dice él. Imagínense, venció a Satanás. Vencer al mundo es vencer a Satanás. Entonces, si están, por eso dice la palabra que más grande es el que está con nosotros, más poderoso que el que está en el mundo. Si él con nosotros, como dice Pablo, ¿quién contra nosotros? Pero a veces nos llenamos de temores, y lo digo por experiencia, y le creemos más al maligno que a Dios. Porque el temor no viene de Dios. El temor para hacer lo bueno no viene de Dios. Ese viene del maligno, ¿vale? Porque el temor a Dios es simplemente obedecer su palabra y no guiarme por mis instintos o por mis criterios. Eso es la obediencia a Dios. Así que si sabemos que somos hijos de la luz, la pregunta es, ¿por qué buscamos seguir insistiendo en jugar y tener contacto con las tinieblas? ¿Por qué buscamos volver al lugar de donde Dios nos sacó? ¿Cuánto más tenemos que padecer para entender? Porque es que a veces se nos vuelve una frase como que, yo tengo que aprender, pero me tengo que estrellar. Así nos volvemos de ignorantes y atrevidos, oiga. O sea, yo me tengo que estrellar para aprender. Yo tengo que, yo aprendo, del error aprendo. Hombre, sí, puedes aprender, pero tú no sabes cómo puede llegar la consecuencia de ese error. Y si eres sabio, la puedes evitar, ¿no? Podemos evitar. Entonces, hombre, incluso el pecado nos puede costar la vida. Muchas veces nos puede tomar el Señor, listo, pecaste, nos puede dar el perdón, pero te vas, te borras. Nos puede quitar la vida. Así de simple. Pero nos da el perdón. Porque si Él ya nos llamó, no nos va a permitir que nos... Porque si nos deja perder, faltaría a su palabra. Y Él no falta a su palabra porque Él es fiel a su palabra. Que Él dice, los que Abba me da, ninguno me los arrebatará. ¿Vale? Pero si ya son cosas que quedan a... ¿Cómo te digo? No a la conveniencia, sino al criterio de Dios. Punto. Ya está.
pero nos puede incluso el pecado llegar a costar la vida. Sería como volver a repetir el proceso, aunque pues con una ventaja, ¿no? Que ya estaríamos con heridas, pero más fuertes, porque pues la herida nos hace más fuertes, como dice el dicho. Los tropezones levantan los dedos, pero a veces podemos evitar los tropezones, porque se hubiese podido evitar, aprender de otra manera. Seamos sabios y no andemos en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia justicia. Y la pregunta es, ¿cómo lo logramos? Y dice el versículo 5, ahí vamos a primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Dice, y ustedes saben que él, Yehoshua HaMashiach, se manifestó con el propósito de que todos nuestros pecados fueran, ¿qué? Cargados por él. Ahí está esa palabra Nazá, ¿cierto? En hebreo, que tiene que ver cargar, la que aparece en Isaías. Y él cargó nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados. Es decir, pecado en él no hay. ¿Vale? Donde dice quitar nuestros pecados significa cargar nuestros pecados. Ahí está la palabra cargar. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que él fue el único que tuvo la capacidad de pagar el precio de castigo que se reclamaba sobre nosotros, la justicia debido al pecado. O sea, la justicia reclamaba, ¿vale? Justicia por el pecado nuestro. Bueno, ¿quién va a pagar esto? ¿Quién va a pagar este pecado de ellos? Nadie, ningún ser humano podía pagarlo. Así se dirá. Porque si el Señor si Adán hubiera sido sacrificado para pagar la justicia del pecado, no hubiera servido porque Adán ya era pecado. Entonces el pecado no puede cubrir el pecado. Tenía que ser alguien sin pecado, sin mancha. Y por eso tenía que venir él. Por eso el Señor colocó animales limpios, completos, inocentes, de un año, con características que se simularan, obviamente, el ¿qué? A Mashiach, que era sin pecado, sin mancha, como tal. Porque no podía colocar seres humanos. Hubiera sido horrible y segundo, no suplía la justicia, la sed de justicia, ¿vale? Por eso, segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ah, claro, a través de la muerte de Mashiach, haciéndose por nosotros pecados, cargando nuestro pecado, nos justificó para con él, delante de la plenitud de la deidad. Y por eso dice la palabra que nos podemos acercar confiadamente. Es decir, si pecamos, tenemos esa gracia para acercarnos a Él y decir, Señor, perdóname. Perdóname por haber hecho esto. No nos quedemos así como que, ay, es que Dios ya me siento indigno. Ay, es que, hombre, eso es el maligno que literalmente quiere hacernos mal. Mire, yo les hago yo digo algo. Cuando cometemos un pecado, el peor error que podemos hacer es alejarnos de Dios. Comerle cuento al maligno. Al maligno como que, ay, me siento indigno. Ay, indigno éramos cuando nos llamó. Empezando por ahí. No éramos dignos de nada. ¿Mm? Hombre, ahora que nos llamó y que hemos podido avanzar y pues pecamos porque somos carne infortunadamente, hombre, no está. O sea, hombre, ya, Señor, perdóname, ayúdame, miro que estoy fallando, miro que me hizo fallar y tomo las medidas respectivas, los respectivos correctivos para poder cerrar esa puerta y seguir avanzando. Porque si nos alejamos, no, pues el Satanás feliz y él es seremos presa fácil para él. ¿Mm? Pero no podemos ser así. Ojo con eso. No nos sintamos en esa zona de confort para seguir pecando o quedarnos con esa falta. ¿Listo? Versículo 6, ¿qué dice? Todo el que dentro de él permanece, o sea, dentro de lo que él estipuló, no peca. Permanecer es estar constantemente, habitar en la palabra del Señor. Constante habitar en la palabra del Señor, eso es permanecer. Todo el que peca no ha tenido contacto, experiencia con él, ni le ha conocido. ¿Cómo así? O sea, claro, porque si nosotros decimos ser rescatados por la luz, la santidad, ser hijos de Dios, haber recibido el perdón de pecados y ser cambiados en nuestra manera de vivir, pero nos comportamos como mundanos, pues, hombre,
De ninguna manera hemos tenido contacto con la luz, porque todo aquel que tiene contacto con la luz no puede volver a su estado anterior. ¿Mm? O sea que un cuerpo corrupto le va a ganar a Dios. ¿Mm? Se va a poder resistir a Dios. Por eso el libre albedrío no existe. Porque o le sirves a las tinieblas o le sirves a Dios. Punto. O le sirves al pecado o le sirves a la Torá. Punto. Ya está. ¿Mm? No más. No podemos. Porque todo aquel que tiene contacto con la luz jamás va a volver a querer en la oscuridad. Es como cuando estamos en un lugar y nos quedamos en energía. Pero cuando llega la luz, todo el mundo se alegra. ¡Uy, llegó la luz! ¿Sí me entienden? Es igualito. ¿Quién va a querer estar en las tinieblas? Pues aquellos que están en las tinieblas. ¿Vale? Porque el que está en las tinieblas está engañado. ¿Mm? Porque Dios no tiene favoritos y tampoco, como les decía, es alcahuete. Y vemos un claro ejemplo en la Biblia, a Pablo. Pablo tuvo una experiencia con Mashiach directamente, la luz lo dejó cegado. ¿Mm? ¿Y acaso Pablo pudo volver atrás? De ninguna manera. Pablo no pudo volver atrás. Una cosa, familia, es cometer un error, tal vez tener momentos de insolencia, de dudas, y por ello tengamos que pagar, obviamente, la consecuencia. Y otra cosa es anhelar el mundo y ser indiferente a las cosas de la santidad, o sea, a todo lo que concierne a la santidad, a Dios. En lo posible, debemos luchar para no pecar, claro está. Esforzarnos constantemente. Y la clave, sí, porque si leemos este versículo así, ay, que el que peca no, entonces yo no le he conocido, porque no se trata de eso. Se está hablando del que practica el pecado, ya lo vamos a ver. El que practica el pecado. Y ya sabemos qué es el que practica. El que practica es una persona que no ha sido llamada por Dios en primer lugar, o una persona que ha sido llamada, pero ha llegado a ese estado de práctica que le ha sido indiferente la palabra. Pero mira que si analizamos la diferencia de familia, y ustedes me lo pueden corroborar, cuando llegamos a un estado de pecado fuerte, no pueden negar que hay algo por dentro que nos redarguye y nos hace sentir mal. Es decir, que nos dice que lo que estamos haciendo no está mal, así nuestra carne está haciendo lo mal. Esa es la gran diferencia. Porque en el mundo la gente no sabe que está haciendo mal, la gente piensa que está bien, nosotros pensamos que estábamos bien, pero en Dios, cuando somos llamados y llegamos a un estado fuerte de pecado, hay algo que por dentro todavía nos dice, es el que nos hace volver a Él. Y esa es la gracia, que podemos volver a Él. No somos indiferentes de alguna manera a lo que estamos haciendo. Sabemos que está mal lo que estamos haciendo. ¿Sí me hago entender la diferencia? Y eso distingue muy claramente cuando una persona es llamada y cuando otra persona es llamada. Entonces, por eso le digo que cuando tenemos que cuidar de no caer en estas escalas de pecado, pero si llegásemos a caer, busque ayuda primeramente, ¿cierto? Un hermano, una hermana, a Dios en todo tiempo, y hombre, para salir de eso, créeme que el Señor lo va a sacar, y tomar las medidas correctivas para poderlo hacer, ejercer y salir de ese pecado. ¿Listo? Pero créanme que ustedes lo pueden decir, uno se siente mal, se siente, pero uno comete un error, uy, ¿qué hice, Dios mío? Claro, en el mundo la gente, no, eso está elegante, me emborraché, pucha, usted ya me ha dicho, tomé 4 botellas anoche con este tema, se sienten orgullosos del pecado. Nosotros no nos sentimos orgullosos del pecado. Esa es la gran diferencia. Por eso les digo, una cosa es cometer un error, podemos cometerlo, infortunadamente estamos en este mundo, y otra cosa es volver atrás. Y si anhelamos volver atrás, pues ahí sí me pongo en duda que seamos hijos de Dios. Bueno, porque nosotros debemos luchar, esforzarnos para no pecar, esforzarnos constantemente. Y la clave para esto es, les lo digo por experiencia también personal, la oración constante, así nos dé pereza, el estudio de la palabra. Y hombre, y cerrarle todas las puertas al mundo. No nos pongamos a jugar con el mundo. Porque por más mínima e inofensiva que parezca esa puerta, nos puede llevar a puertas mucho más amplias y más delicadas. Vamos al versículo 9 y con eso terminamos. Versículo 7 dice, hijitos o discípulos, nadie los engañe. O sea, ¿qué es engañar? Desvíe del camino o los haga vacilar, ¿no? Los haga dudar. Nadie los engañe.
El que practica la justicia, justo es, tal como Él es justo. Y si practicamos la justicia es porque hemos sido justificados. Así de simple. Porque Él es justo. Seguimos los pasos de Él, por decirlo de esa manera. Pero el que practica el pecado, del diablo es. Porque desde el principio el diablo ha estado pecando. Por esta razón fue revelado el Ben Elohim, el Hijo de Dios. Sabemos, ¿cierto? ¿Para qué? Para destruir las obras del diablo. Todo el que es parido de Elohim no practica el pecado, porque la semilla de Elohim, quien es Mashiach obviamente, permanece en él y ya no tiene esa capacidad de pecar, porque es parido de Elohim. O sea, en pocas palabras, está diciendo, hombre, lo voy a decir en mis términos, no nos dejemos meter los dedos a la boca. ¿Listo? ¿Se quieren dar cuenta que alguien es hijo de Dios y otro es hijo de las tinieblas? Vean sus obras. Si sus obras provienen de la justicia, es decir, de la Torá, pues ha sido parido de Dios. Y si alguien hace las obras del mundo, las tinieblas, ha sido parido de Satanás. Sencillo. ¿Vale? Y si no siente remordimiento, o sea, si no siente arrepentimiento ni nada. ¿Vale? Y ese discernimiento, ¿quién nos lo da? Pues ese discernimiento lo da el Ruach. Y lo tenemos que ir desarrollando para que nadie nos engañe. ¿Mm? Por eso, Mashiach nos habla constantemente de los frutos. Por los frutos los conocerán. Todo aquel que es de Dios, las obras de Satanás en esa persona menguan. Ya no se ve bien. Se van destruyendo, desvaneciendo. Porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero aparte de eso, cuando Mashiach dice ya vencí al mundo, se refiere también a que el imperio de justicia que aún gobierna será destruido de forma perpetua cuando Él venga. Es decir, en nosotros es solo una muestra pequeñita de lo que puede hacer su poder, destruir las obras de las tinieblas en nuestra vida, en nosotros, para que la luz gobierne. Pero cuando Él venga, va a destruir totalmente las tinieblas. Por eso Colosenses, capítulo 2, versículo 13 al 15, y con esto termino, y un video que quiero colocar al final, dice, Colosenses capítulo 2, 13, 15, dice, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando, mire esto, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Brutal, o sea, le quitó todo poder. Por eso, cuando Mashiach nos llama y nos saca de las tinieblas, ya Satanás no tiene dominio sobre nosotros. Los despojó de ese poder, les quitó esa autoridad. Imagínense, o sea, eso es bellísimo, estando muertos nosotros en delitos y en pecados, en nuestra ignorancia, en todo, nos perdonó todo. Y anuló esa acta que tenía Satanás reclamándonos, estos son míos. Y la quitó en su muerte. Y le quitó ese gobierno, o esa autoridad, por decirlo de esa manera, a los principados y potestades, sobre los que ha llamado el Señor. Por eso quiero mostrarles este video, para que nos hagamos una idea. No sé si alguien lo habrá visto. Mi mamá quiere decir algo, dilo, madre. Algo está haciendo feedback.
tienen que silenciar de pronto el del computador y hablar por el de... Ah, no, por el de Linda no se puede hablar. Ahí, O tienen que silenciar el de Linda y hablar por el computador. Bueno. Si la puede escribir o, bueno, no sé. Pero lo que voy es que, bueno, mientras mi mamá puede organizar la pregunta aquí, yo quiero mostrarles un video, no sé si de pronto ya lo han visto o no, es de 3 minuticos sencillo, en donde yo creo que a veces no dimensionamos espiritualmente lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz, literalmente, que es lo que acabamos de leer en Colosenses, despojando a las autoridades, a las potestades de las tinieblas, en pocas palabras. Nos quitó esa autoridad, quitó esa acta que nos reclamaba, pecadores, pecadores, muerte a los pecadores, un ejemplo, me lo imagino así, ¿no? Porque no dimensionamos el mundo espiritual, todo lo que pasó, pero tuvo que haber pasado algo parecido, en lo personal, como lo muestra este video que les voy a mostrar. ¿Listo? No sé si mi mamá ya pudo organizar la pregunta o puede hablar o coloco el video. Voy a proyectarlo, de hecho. Señora, creo que aquí. sí, ahí puede hablar un poquito más. Listo. Es que Se entrecorta lo que mucho. pasa, hemos entendido que pecado es solamente matar, robar y todas esas prácticas, ¿cierto? Pero escucha uno a veces otras personas que dicen que, o sea, hacen como una escogencia de mandamientos para obedecer y otros para no obedecer con relación a lo que está todo en la Torá. Entonces, pues eso también es pecado, ¿no? Porque pues todos los mandamientos son para obedecerlos. Yo no puedo clasificar mandamientos para decir, ah, estos sí o estos no. Exactamente. Y de hecho eso es lo que dice el apóstol Santiago, cuando uno lee a Santiago, que habla acerca de que la gente usa ese versículo para decir que, ay, mire que nadie puede cumplir la Torá, que en Santiago 2 capítulo 2 versículo 8 habla que cuando dicen que, ¿cómo es que dice? Dice como que ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de toda la Torá. O sea, como quien viola los mandamientos, viola toda la Torá. No, eso es mentira. O sea, porque cuando el apóstol Santiago está hablando aquí en este contexto, se está refiriendo a los que están escogiendo un mandamiento para cumplir, los otros no, porque no le parece. ¿Me hago entender? Es decir, como que lo que está diciendo el apóstol Santiago es que debemos ser íntegros en el cumplimiento y en guardar y practicar los mandamientos de Dios, sin favoritismo de personas o favoritismo de mandamientos, o sea, como que escoger cuáles guardar y cuáles no guardar. Porque es que ese versículo, ¿cierto? Lo han mal interpretado. Aquí lo tengo, Santiago 2, 8, 11, que dice, si en verdad cumplen la ley real, conforme a la escritura, amarás por ser tu prójimo a otro igual a ti, bien hacen. Pero si muestran favoritismos, cometen pecado y son hallados culpables por la Torá como transgresores. Porque cualquiera que guarda totalmente la ley, pero tropieza en una, se ha hecho de todas culpados. Pues el que dijo no cometas adulterio también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la Torá. Imagínate. Entonces, claro, la gente dice, usan esta palabra para justificar el no guardar la Torá, como quien dice, si fallas un mandamiento, fallas todos. O sea, es absurdo, porque, hombre, él no está hablando como que si pecas o matas, ya has transgredido toda la Torah por igual. Y esto lo usan algunos astutos por ahí que se las quieren dar de pilos inteligentes, ¿vale? Para decir es que nadie puede cumplir toda la Torah, ¿vale? Entonces como que, o sea, si fallas en uno, fallas por todos.
O sea que si robas, la Torá te va a culpar por secuestrar, por adulterar, por deshonrar a papá y mamá, por idólatra. No tiene sentido. ¿Me hago entender? Porque si eso fuera así, la Torá y Dios sería lo más injusto. Pero ¿cómo Dios te va a juzgar por adúltero si robaste? Lo que está queriendo decir el apóstol Santiago es que no podemos tener favoritismos ni con las personas ni con los mandamientos. Debemos ser íntegros en todo. Si guardamos el Shabbat, pues guardamos todas las fiestas, ¿vale? Si guardamos todas las fiestas, guardamos el Shabbat, no lo que a mí me parezca. ¿Listo? Es que no lo entiendo, pues hombre, haga el esfuerzo para entender. Pida al Señor que le ayude a entender. No, que si entonces yo puedo comer cerdito, pero pues no como mariscos. No tiene sentido. Un ejemplo, ¿no? O sea, hay que ser íntegros, no tener favoritismos, porque Dios no tiene favoritismos con nadie tampoco. Eso es lo que se refiere. Entonces, claro, lo que dice mamá es verdad. No creer lo que yo considere que debo guardar o no debo guardar. No tiene sentido eso. Tenemos que ser íntegros en todo, ¿vale? Porque una mala interpretación de la Torá puede llevar a una herejía o una doctrina perversa y mala. ¿Listo? Bueno, familia, para no alargarnos más, quiero mostrarles el video que ya lo tengo aquí. Es un video que les quiero compartir porque me pareció muy interesante y lo podemos dimensionar en la forma en que prácticamente yo me imagino que el Señor hizo, o sea, lo que pasó cuando el Señor fue sacrificado, todo lo que se movió en ese momento, porque dice que las tinieblas llegaron, bueno, un mover tremendo. Y yo quiero que lo vean. ¿Listo? Así que por favor, ahí está. My God, why have you forsaken me?
Father, into your hands I commit my spirit. Tremendo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que obviamente no voy a decir que ellos vieron todo eso, ¿no? Los que estaban ahí, sino que es una representación del mundo espiritual, lo que no dimensionamos nosotros. Dice que hubo terremoto, hubo de todo, tuvo que darse un movido espiritual tremendo, y yo creo que Satanás quedó como que, ¿what? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? No tengo yo autoridad sobre los de ellos, o sea, ¿sí me van a entender? Aunque Satanás sigue ejerciendo autoridad sobre el mundo, me refiero sobre los hijos de Dios, no, porque le quitó y le arrebató esa acta. Ya mi hijo ya no tiene autoridad sobre la gente, sobre los que yo escoja, porque ya esa potestad me es a mí. Entonces yo puedo decidir a quién le doy vida y a quién no, y tú no te puedes meterte. Entonces venció a las tinieblas de esa manera, ¿vale? Entonces me gustó mucho ese video, es una clara ilustración cinematográfica animada para poder dimensionar cómo pudo haber pasado toda esta situación, ¿no? Pero bueno, familia, eso es todo por el día de hoy. Tenía un último versículo, Isaías 44:22, que me gustó mucho, que dice: yo borraré la huella del pecado, obviamente, como la nube espesa sus pecados de condenación, y como la niebla sus pecados de omisión. Vuelvan conmigo, porque yo he pagado el precio. Eso es una profecía literalmente de Isaías 44:22. Ahí está traducido de forma distinta, yo lo traduje acá desde el hebreo, hice la traducción. Entonces, eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Cuando el Señor nos perdona, nos dice, vuelva. Ya podemos volver a Él. O sea, podemos, pero nadie puede volver por sí solos. Listo, familia. Eso es todo por el día de hoy. Espero que haya sido oportuno, haya sido, digamos, edificante y que alimente la palabra. Quedamos en el versículo 9. La otra semana seguimos, si Dios permite, el versículo 10, así nos vamos llevando toda la carta y vamos avanzando, ¿vale? Un abrazo, que el Señor les bendiga y les guarde. Shabbat Tov para Gladys, Shabbat Shalom, mis hermanos. Gracias, igualmente. Muy bien. Adiós, Cuídense. familia. Adiós, bye. Gracias a Se todos. cuidan. El Señor le Chao, bendiga. chao. Gracias por el tema, hermano. Dios le bendiga. Amén. Bendito el Disculpe la Señor. tardanza. Chao, chao.